Reconstruyendo al Ajax de Ámsterdam y llevándolo a ser el temido de Europa, parte 2. Bueno mi gente, por acá continuamos por donde lo dejamos. Antes de seguir, decidí hacer una modificación en el estilo de juego. Aunque este nuevo estilo podría aumentar el riesgo de lesiones, también nos proporciona grandes ventajas tácticas y nos ayuda a ser más efectivos en el campo. Hecho este cambio, ahora sí continuamos con los primeros amistosos de la temporada. Ganamos uno y perdimos otro, pero estos partidos nos sirvieron para prepararnos adecuadamente para el primer encuentro de la Eredivisie. En el debut de la liga, enfrentamos al Go Ahead Eagles y logramos una impresionante victoria de 5-0. Después, nos medimos contra un rival más fuerte, el PSV, en un partido reñido que ganamos 1-0. Luego llegó el turno del Feyenoord, un encuentro lleno de goles que terminamos ganando 3-2. Posteriormente, enfrentamos al Vitesse. Antes del partido, realizamos algunas modificaciones en la plantilla que nos ayudaron a vencer con un contundente 6-0, posicionándonos así en el primer lugar de la liga. Después, nos tocó jugar el partido de ida de los playoffs de la Europa League contra el Vikingur. Fue un encuentro complicado que terminamos perdiendo 1-0. De vuelta en la liga, el AZ Alkmaar nos estaba esperando. Salimos al campo con determinación y sentenciamos el partido con un 3-1. Finalmente, enfrentamos nuevamente al Vikingur en los playoffs de la Europa League. En este partido de vuelta, logramos remontar el 1-0 en contra y sellamos nuestro pase a la Europa League con un impresionante 3-0. Ya en la fase de grupos de la Europa League, nos tocó un grupo medianamente accesible. Nuestro primer oponente fue el Slavia Praha. El partido estuvo bastante apretado y terminó en un empate. Aunque comenzamos con el pie izquierdo en la Europa League, en la liga seguíamos en la cima. Reafirmamos nuestra posición contra el Waalwijk, en un partido en el que arrollamos con una victoria de 6-0. Luego de eso, el Volendam sería nuestro siguiente rival. Antes del partido, realicé algunas modificaciones, dándole el puesto de capitán a Xavi Simons y asignando roles al equipo. En el partido, fuimos infinitamente superiores, volviendo a golear 6-0 y dando una paliza más a otro oponente de la liga. La felicidad nos duró poco, ya que el Villarreal sería nuestro siguiente oponente en la Europa League y nos terminó ganando 2-0, perjudicando nuestras posibilidades de clasificación a octavos. En la Copa Nacional, nos enfrentamos al Roda JC. Sin embargo, Xavi Simons puso el único gol del partido, dándonos la victoria. De regreso en la liga, el Zwolle sería nuestro próximo oponente. Antes del partido, hicimos algunos cambios para refrescar la plantilla. El partido no se complicó y lo ganamos con un contundente 4-1. Rápidamente, nos enfrentamos al Twente en un partido con pocas ocasiones, que ganamos 1-0. De vuelta en la Europa League, el Bratislava fue nuestro siguiente oponente. Ganamos el partido 3-0, pero sabemos que tendremos que esforzarnos más para lograr entrar a octavos. De regreso a la Europa League, nos volveríamos a enfrentar al Slavia Praha, pero esta vez teníamos que ganar sí o sí, ya que nos encontrábamos en el tercer puesto y en estas instancias cualquier derrota nos dejaría fuera. Salí al partido con mis mejores cartas y terminamos ganando con un 2-1 que nos devolvía la esperanza de seguir en la Europa League. Ya en la liga, el Nijmegen nos esperaba. Antes de eso, realicé algunos cambios en la plantilla y salimos a un partido que ganamos 2-1. Como dato, Brian Brobey, nuestro delantero suplente, estaba como máximo goleador de la liga. El Go Ahead Eagles era nuestro siguiente rival. Antes de salir, refresqué la plantilla y ganamos un partido donde fuimos ligeramente superiores. Volviendo a la Europa League, el Villarreal nos esperaba. Con algunas desventajas por no contar con ciertos jugadores debido a lesiones, salimos con todo. Sin embargo, como era de esperarse, terminamos perdiendo 3-1. Aún así, no nos afectó tanto y seguimos conservando el segundo puesto en la Europa League. De regreso en la Copa Nacional, nos tocaba medirnos ante el Sparta Rotterdam, en un partido que empezamos perdiendo pero remontamos y ganamos 5-1. Luego de eso, el Feyenoord nos esperaba en la liga. Salimos con nuestro mejor 11 para asegurar puntos y ganamos un partido que parecía terminar 0-0, reafirmando nuestra posición en la liga. De vuelta a la Europa League, el Bratislava sería nuestro próximo oponente. Sin embargo, algo desconcertados, terminamos perdiendo 1-0, pero aún permanecimos en el segundo lugar. En la liga, seguíamos siendo extremadamente dominantes, ganando con rotunda facilidad la mayoría de los partidos.
Nuestro equipo demostraba una consistencia impresionante, lo que nos permitió no solo ganar los encuentros, sino también imponernos con goleadas en varios de ellos. Cada victoria era una reafirmación de nuestro puesto en la cima de la clasificación. Contra rivales más débiles, nuestro equipo no mostraba piedad, aplicando un fútbol ofensivo y eficiente que desmantelaba las defensas contrarias. La contundencia en nuestros resultados se veía reflejada en los marcadores, donde a menudo anotábamos 4, 5 o incluso 6 goles en un solo partido. Estos resultados no solo nos mantenían en la cima, sino que también enviaban un mensaje claro a nuestros competidores. El Ajax estaba de vuelta y con más fuerza que nunca. En los playoffs de la Europa League nos enfrentamos al Newcastle en un partido donde nos dieron una paliza de 5-0. Ya en el partido de vuelta, salimos con nuestro mejor 11, pero lo único que pudimos hacer fue contenerlos un poco, lo que nos impidió generar ocasiones y provocó nuestra eliminación de la Europa League. Si bien esto fue un gran golpe, pronto volveremos más fuertes. De nuevo en la liga, el Excelsior sería nuestro próximo rival. Salimos con todo y terminamos ganando 3-0. En los cuartos de final de la Copa Nacional, nos tocó medirnos ante el Guayarles en un partido que ganamos con un gol en el último minuto, clasificando así a las semifinales. En la liga, el Heerenveen ya nos esperaba. Salimos sin piedad y ganamos 3-2. Luego de eso, nos enfrentaríamos al Sittard. Alistamos la plantilla y salimos con todo, sentenciando el partido con un 3-1. Después nos enfrentamos a Goalwijk en un partido donde no mostramos piedad, ganando 4-0 y quedando a un partido de coronarnos campeones de la Eredivisie. El partido que definiría nuestro destino en el campeonato de la Eredivisie lo jugaríamos contra el Volendam. Preparé la mejor plantilla disponible y salimos con todo. El partido apenas había comenzado cuando tuvimos la primera oportunidad. Un pase filtrado llegó a Jorrelato, quien, antes de entrar al área penal, chutó con efecto, marcando el primero del partido. No pasaron ni 10 minutos y ya teníamos otra ocasión. Steven condujo el balón hasta el arco y mandó un sutil pase a Brovey, quien chutó de primera intención, haciendo el segundo gol. En el minuto 13, el Volendam tuvo su primera oportunidad, pero antes de que su delantero pudiera hacer algo, uno de mis mediocampistas le robó el balón. En el minuto 39, tuvimos una falta que Xavi Simons jugó en corto, pasando a Steven. Este se condujo hasta ver a Brovey, quien nuevamente marcó de primera intención, haciendo el tercero del partido. En el minuto 42, sufrimos una tragedia. Steven se lesionó y tuvo que salir. Fue una lástima, ya que estaba jugando muy bien. Antes del descanso Berry se conducía con el balón hasta encontrar a Brovey, quien mandaría el balón al fondo de la red marcando triple. En el descanso, hice algunos cambios no muy interesantes. En el minuto 49, tuvimos otra oportunidad. Un pase de Silvano Bosch a Brovey, quien se condujo al área penal, amagó a los defensas y marcó un golazo desde una posición incómoda. En el minuto 66, otra oportunidad llegó gracias a un pase filtrado a Berghuis. Este se condujo tranquilamente hasta el arco y chutó, haciendo el sexto del partido y convirtiendo el encuentro en una goleada. 2 minutos después, el Volendam tuvo otra oportunidad. Su delantero logró romper nuestra línea defensiva, se quitó al arquero de encima y marcó el primer gol del Volendam. Luego de eso, hice otro cambio. No fue hasta el minuto 84 que tuvimos otra oportunidad. Taylor condujo el balón con sutileza hasta el arco, chutó, pero la pelota golpeó el travesaño. Del rebote, los defensas reaccionaron y despejaron el balón. El partido terminó y nos proclamamos campeones de la Eredivisie, regresando este título al Ajax después de mucho tiempo. Llegamos a la final de la Supercopa, donde el PSV sería nuestro último oponente. Con la tensión a flor de piel, alineamos a nuestra mejor plantilla y salimos con todo, sabiendo que este partido sería decisivo. El encuentro apenas comenzaba cuando aprovechamos un descuido de la defensa rival. Brovey quedó solo frente al arco, condujo con destreza y chutó con efecto, marcando el primero del partido. La multitud estalló en júbilo. Pero el PSV no se quedó atrás.
Al minuto 8, su delantero quedó mano a mano con nuestro portero y, con una frialdad impresionante, empató el partido. El minuto 28 nos trajo un duro golpe. El PSV se infiltró en nuestra defensa desconcertada y, con un remate certero, hizo el segundo gol. El estadio quedó en silencio. Al minuto 44, el PSV tuvo otra oportunidad, pero nuestros defensas reaccionaron a tiempo y despejaron el balón, manteniendo viva la esperanza. Durante el entretiempo, ajusté la estrategia y realicé algunos cambios. En el minuto 50, el PSV seguía presionando. Se colaron hasta nuestro arco y dispararon, pero nuestro arquero, en una jugada heroica, atrapó el balón. El minuto 53 nos dio un respiro. Steven se llevó el balón y, con un pase magistral a Patrick en el área penal, empatamos el partido con un disparo preciso. Al minuto 59, el PSV tuvo otra oportunidad peligrosa, pero nuestro arquero volvió a salvarnos. En el minuto 63, Bergwijn controló el balón y pasó a Gravenberch, quien condujo hasta el arco. Vio a Patrick, le dio el pase, pero Patrick erró el tiro. El suspenso era insoportable. El minuto 73 fue nuestro momento de gloria. Madsen se llevó el balón por la banda izquierda y centró a Patrick, quien desempataba el encuentro con un disparo impecable. El estadio rugió de emoción. El PSV no se rindió. Al minuto 80, con un pase preciso, rompieron nuestra defensa y empataron el partido nuevamente. La tensión era palpable. Al minuto 87, hice varios cambios estratégicos, pero al 88, Madsen fue expulsado. El partido estaba parejo y se extendió a la prórroga. En el minuto 109, el PSV aprovechó un tiro libre. Con un pase impecable, burlaron a nuestra defensa y marcaron. Parecía que todo estaba perdido. Pero no nos rendimos. Al minuto 112, un pase elevado a Steven, quien encontró a Patrick y este a Bergwijn, resultó en un gol espectacular. Empatamos el partido una vez más. El minuto 116 nos dio una oportunidad más. Van de Ven pasó a Patrick, pero su disparo fue detenido por el arquero. La frustración era evidente. En el minuto 119, otra ocasión se nos escapó por una mala ejecución. El partido estaba destinado a resolverse en los penales. En los benditos penales, Steven marcó el suyo y el PSV también. Bergwijn anotó, pero nuestro arquero detuvo el siguiente del PSV. Xavi Simons, con una frialdad brutal, marcó su penal. Berman falló el suyo. Finalmente, el penal decisivo fue para Gravenberch. Con el corazón en la boca, avanzó y golazo. El encuentro acabó de manera frenética y nos llevamos la copa a casa. Bueno, hasta aquí acabo esta parte. La verdad es que fue una temporada brutal, conseguimos muchos trofeos. En el siguiente video haremos el recuento de los trofeos. Yo me despido sin antes invitarte a que te suscribas, me ayudarías mucho. Sin nada más que decir, adiós.